Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. Esta semana, uno de los países más importantes del continente enfrentó un reto político. La posibilidad, al elegir una nueva Cámara Legislativa, al producirse cambio en el número de los diputados que pueden o no favorecer el gobierno, de que la presidenta Cristina Fernández no pueda buscar, independientemente de su estado de salud, un tercer mandato. Argentina, conocido por todos nosotros, es uno de los países más importantes del hemisferio, no solo en términos económicos, sino también en la influencia política que tiene, sus tradiciones, su fuerza cultural, en fin. Para hablar de Argentina hemos invitado a un analista natural de ese país, Roberto Macho. Él nos va a poner a nosotros en el contexto, qué sucede en Argentina, cuáles son las perspectivas futuras y una ley que recientemente fue aprobada, la ley de medios, que ha sido muy criticada por analistas internacionales y también por organismos defensores de la libertad de prensa. Roberto, gracias por estar acá. Muchas gracias, Pedro, por invitarme. Roberto, para muchos de nosotros, Cristina Fernández, su esposo, ya fallecido, Néstor Kirchner, son peronistas, o por lo menos eso es lo que nos han dicho. El señor Saúl Menem también es peronista, pero tanto el gobierno de Menem como el gobierno de los Kirchner han sido totalmente en sus proyecciones y en sus actuaciones diferentes. ¿Cómo pueden ser peronistas los dos? El peronismo en Argentina yo creo que es una idea, es un mito, que como su nombre lo indica, proviene de su fundador, que fue Juan Domingo Perón. Y por una cuestión de coyuntura social de determinado momento, esa figura de Perón terminó convirtiéndose en lo que hoy se llama un movimiento, porque hoy prácticamente cuando uno refiere al peronismo no lo refiere como un partido político, sino como un movimiento. Y dentro de ese movimiento, a lo largo de los años... Hay varias corrientes. Hay muchas corrientes. De hecho, hay un abanico muy amplio de corrientes. Dentro del peronismo se puede encontrar la más extrema izquierda y la más extrema derecha. Mencionábamos a la AAA en los años 70. Que era un grupo violento. Era un grupo violento de extrema derecha, combatiendo contra una misma facción del peronismo de extrema izquierda, que eran los montoneros. Entonces, hoy en día no podemos hablar de que hay una ideología tras del peronismo, pero hay una idea de movimiento que es una herramienta en definitiva para que estos candidatos lleguen al gobierno. Pudiéramos decir, porque antes de entrar en el tema que le ofrecimos a nuestros televidentes, quería abordar el tema del peronismo para un contexto más amplio, pudiéramos decir que el peronismo es una herramienta para alcanzar el poder, más que una ideología, más que una fuerza política definida. Yo definitivamente creo que sí. No hay ideología hoy en día cuando vemos, como decíamos recién, un abanico muy amplio con ideologías diametralmente opuestas en algún sentido. Pero sí es una buena herramienta donde el factor o el denominador común es un elemento populista fuerte en cualquiera de los dos extremos y en cualquier gris que haya en el medio. Y es una herramienta que le genera una base de votantes muy importante al candidato que se ha proclamado como el candidato del movimiento peronista y un pragmatismo a la hora de acceder al poder y de, una vez que uno se instala en el poder, de practicar y de ejecutar ese poder muy importante, cosa que lamentablemente los otros partidos, fundamentalmente el Partido Radical, que fue siempre el partido... Que nunca terminan los gobiernos. Nunca terminan los gobiernos y le falta esa aptitud y actitud y sed de poder que tienen en general los candidatos peronistas. Pero lo que llama la atención entre los grupos peronistas que conocemos, sin pretender yo ser historiador del término, es el sentido de la oportunidad. O sea, cuando la caída de la Rúa, vimos que se sucedieron varios mandatarios, que uno de los más relevantes fue Duhalde, y que ahí fue de hecho donde surge Kirchner y en consecuencia su esposa Cristina Fernández. Ahí se vio la confrontación, el enfrentamiento entre diferentes tendencias, pero tendencias que se quedarían devorar las unas a las otras y todas dentro del peronismo. No hay solidaridad, no hay
no hay compañerismo, no hay sentido de equipo entre los peronistas. Yo creo que no. Hay un dicho y es que los peronistas son muy rápidos oliendo sangre. Cuando ellos se dan cuenta de que el líder de turno está herido, rápidamente empiezan a buscar al nuevo líder o si ellos quieren acceder a ese rol, lo van a intentar. Que es un poco lo que está sucediendo ahora con Cristina y Massa. Hoy en día con Cristina y con Massa. Ponnos en el contexto de lo que ocurrió ahí. El gobierno de Cristina es un gobierno que sucede al de Néstor Kirchner. El gobierno de Néstor Kirchner tuvo una serie de aciertos para sacar a Argentina de una crisis muy profunda que vino con posterioridad al gobierno de la Rúa. En el medio, como tú sabes, estuvo Duhalde, que tú lo mencionaste recién. Sí. Simplemente él lo había mencionado como un interín simplemente para llevarlo al nuevo gobierno. Duhalde originalmente intenta convencer a un candidato que siempre estuvo en la palestra, que es Carlos Reutemann. Muchos, seguramente tus oyentes lo recordarán, porque fue un corredor de Fórmula 1 muy popular, en los años 70, 80. Pero él nunca quiso acceder al poder. Y esas cosas que se dan quizás por casualidad, terminó siendo Néstor Kirchner a quien Duhalde le ofrece. Exactamente. Que siempre Duhalde lo consideró como alguien que respondería a sus intereses. A sus intereses. Pero evidentemente se equivocó o no lo conocía lo suficiente y Néstor Kirchner tenía su propia agenda. Hoy, a la luz de la historia, uno puede recabar información de su propia provincia o de gente que ya lo conocía de antes y, digamos, nunca alguien podría haberse imaginado que iba a responder a los intereses de Duhalde. Pero con una idea un poco de dictatorial, por llamarlo de alguna forma, Kirchner, sí pone algunas cosas en orden desde el punto de vista económico, porque él era una persona que le gustaba y preocupado por la economía. De hecho, uno de los logros, creo que uno de los principales logros que tiene el kirchnerismo, es revitalizar el aparato productivo de la Argentina, pero con superávit fiscal, cosa que era algo que en Argentina no sucedía. Lo que sucede es que desde el punto de vista político, él avanza sobre las instituciones de una manera muy avasallante. Y cuando se elige o se anuncia que su sucesora va a ser la esposa, Cristina, hay una sensación en general como de, bueno, nos imaginamos que lo que va a suceder es que Cristina va a ser un poco más moderada en las áreas en las cuales sentíamos que Néstor iba a ser o estaba siendo muy avasallador, y por otro lado iba a edificar sobre las cosas buenas que había dejado otra equivocación. El esposo. Otra gran equivocación, porque en realidad no solamente profundiza el ataque sobre las instituciones, sino que además deja de lado las cosas buenas que hizo. Por ejemplo, el tema económico. En Argentina empieza a tener déficit tras déficit tras déficit cada vez más alto. Y se sume la Argentina en un país en el cual las instituciones estaban muy debilitadas, y están todavía muy debilitadas, y con una situación económica muy... Que no se parecía en nada a la época de Néstor. Absolutamente no. Ahora, hay un aspecto que yo quisiera destacar, que no es propiamente argentino, y es que esta situación argentina de avasallar las instituciones por parte de los ejecutivos coincide también con un panorama similar en otros países de América Latina. Y de ahí es donde viene la alianza tan estrecha entre el ya fallecido presidente Chávez también, posteriormente Rafael Correa, Evo Morales y Néstor Kirchner, Lula da Silva, que tiene una imagen que realmente, en mi opinión, no se corresponde con el verdadero Lula. O sea, ese juego de poderes, ¿cómo tú lo aprecias? Yo creo que hay un movimiento en América Latina que está encendido, creo yo, por la figura de dos players muy importantes que tú acabas de citar. Uno de ellos es Hugo Chávez y el otro justamente es Lula. Digamos, por capacidad económica y
digamos... y liderazgo también. Y liderazgo también, y carisma. No nos olvidemos del carisma. O sea, si hay algo que no se puede negar de Hugo Chávez, era que era una persona extremadamente carismática. Sí. Pero ¿qué pasa? Para que estos procesos sucedan, tiene que haber un caldo de cultivo que haga que estos grandes salvadores y líderes populistas surjan. Y en Venezuela hacía muchos años que se estaba gestando una desigualdad social muy importante, una incomodidad y un disconformismo por parte de un sector muy importante de la gente, que en realidad parte de la sociedad le estaba dando la espalda. Sí, ese es el nutriente para estos déspotas. Exactamente, exactamente. Yo igual hago una distinción importante entre Chávez y Lula. Porque creo que Lula, de todas maneras, responde y respeta mucho más las instituciones de lo que... No, sin duda, en eso estamos de acuerdo. Chávez. En eso estamos de acuerdo. Lula tiene otro tipo de visión del compromiso del líder con la sociedad. Chávez tenía otras características, pero el problema no es ni de Chávez ni de Lula, sino de Argentina. El caso de Cristina Fernández. ¿Por qué tú crees de que Massa, o los peronistas que no comparten la visión de Fernández, consideraron de que ella estaba herida y que los tiburones se tiraron al... Yo creo que hay en la gente hay una sensación de que hay problemas muy graves en Argentina que el gobierno no está atendiendo. Y no solamente que no lo está atendiendo, sino que tiene un discurso totalmente fuera de la realidad. Ya hace unos cuantos años hay una cuestión muy importante con el INDEC. El INDEC es el Instituto encargado de Estadística y Censos de Argentina. Y la realidad es que la gente ya no tiene ninguna manera de poder confiar en esos números, porque el INDEC dice, supongamos que la inflación es el 6%, cuando la gente sabe que la inflación es del 25%. Falsean los números. Falsean los números, eso, digamos, no lo digo yo, lo dice la mayoría de la gente, a tal punto... Y muchos medios lo informan pero, no solamente eso, sino que hasta el mismo Congreso en determinado momento sacó una estadística de inflación porque directamente el INDEC no era confiable. Como eso sucede, hay una serie de cuestiones que son básicas para el argentino que el gobierno no solamente les da la espalda, sino que además no reconoce que sea un problema. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Hubo un funcionario que dijo una frase muy infeliz, que dijo, la inseguridad es una sensación, en realidad no existe, es una sensación, cuando en realidad todos los días la gente, y generalmente la que más sufre esto es la gente de menos recursos, porque no vive en los lugares ni tiene la posibilidad... Son a su vez los que se ponen más violentos cuando hay una revuelta popular y son los que destruyen sus propios bienes. Pero por supuesto, por supuesto. ¿Qué pasa? El gobierno lo que dice es, esto no es así cuando es evidente que es así. Entonces, esa disconformidad y ese sentimiento de que, bueno, nadie se va a poder hacer cargo de estos problemas que nos preocupan simplemente porque nos dicen que no existen, genera un espacio en el cual alguien con el discurso correcto puede entrarle a la gente con mucha más facilidad que si realmente el gobierno dijera, bueno, mira, estos son los problemas que tenemos arriba de la mesa, esta es nuestra agenda, estamos trabajando para solucionarlos, pero no, por el contrario, lo que dicen es, los problemas no existen. Al contrario, no solamente... Un ejemplo claro fue el mismo domingo, cuando se conoce las elecciones. El resultado de la elección, ¿sí? Donde obviamente había sido un revés muy importante para el gobierno. En el búnker del oficialismo, el actual presidente en ejercicio, que es el vicepresidente, porque como tú sabes, Cristina está convaleciente y no está en ejercicio de su Me comentabas al respecto, quiero que me hables algo de la salud de ella. Dices tú que hay algo, pero terminemos con esto, algo encubierto en relación a su salud. Cuando tú ves el entusiasmo con el que el vicepresidente anuncia el resultado de la elección, cuando evidentemente los números dicen que es un revés muy importante, pareciera como que están hablando de una realidad totalmente diferente. Es decir, está totalmente disociada la realidad del gobierno con la realidad que se vive todos los días. Se crea en su mundo. Vive en su mundo. Y lo que te mencionaba con respecto a la salud de la presidenta es que hay una cuestión muy críptica atrás de todo esto, porque no hay versiones prácticamente oficiales, con lo cual lo único que hay son rumores de todo tipo, que ni siquiera vale la pena mencionar. Lo que sí te puedo decir es que lo poco que se dijo desde el punto de vista oficial no parece
corresponderse con lo que está sucediendo. Ya. Pero no hay ningún tipo de información. No sabemos cuándo va a volver, no sabemos exactamente qué es lo que tiene, porque lo que dicen que tiene, según lo que opina la gente que conoce de esto, no merece el grado o el tiempo de recuperación que se está tomando. Entonces, hay versiones que dicen, bueno, pero entonces no es esto, es algo quizás mucho más importante. Hoy por la mañana, viniendo aquí al canal, escuchaba una radio argentina y estaban hablando de que, bueno, a la presidenta por fin le dieron los diarios para que lea en el día de ayer. Ahora. Ayer. O sea, Y decían que estaba muy esto? bien. ¿Qué significa esto? Que hasta el momento no vio televisión, no leyó los diarios. O sea, ¿de qué grado de... ¿Qué tipo de recuperación está haciendo alguien que teóricamente... Se parece a las enfermedades de Hugo Chávez. Es que yo pensaba en eso. Bueno, la manera en la cual se lo está manejando, se está manejando la comunicación, es una manera demasiado críptica, donde en un país teóricamente democrático y republicano no debería ser. El presidente tiene un problema, obviamente se atiende ese problema y se comunica a la gente con determinados límites qué es lo que está sucediendo. Esto no está sucediendo, nadie sabe qué es lo que está pasando con la presidenta. Roberto, ¿de dónde surge Massa esta nueva posibilidad peronista? ¿Crees que ya el kirchnerismo o el proyecto Fernández queda agotado y no tiene futuro en Argentina? La mayoría de la gente que conoce el kirchnerismo dice que nunca hay que dar por muerto el kirchnerismo hasta que esté efectivamente muerto. De todas maneras, yo pienso que sí, efectivamente, el kirchnerismo está agotado como modelo. Está agotado porque ya después de las últimas elecciones que hubieron, no hay posibilidad de la mayor aspiración que tenían ellos de una modificación de la Constitución para poder darle la posibilidad de reelección a Cristina. Y dentro del kirchnerismo, cuando me refiero al kirchnerismo ahora, me refiero al kirchnerismo más duro, al que no se escapa, porque ¿qué pasa? Ahora, como te decía antes, los peronistas están oliendo sangre y muchos de ellos están disparándose hacia otras fuerzas. De hecho, Massa está reclutando intendentes que originalmente eran kirchneristas que ahora se van con él. Pero Massa también en su momento fue kirchnerista. Pero por supuesto, de hecho fue parte del gabinete de Cristina, estuvo en roles muy importantes. En determinado momento, él empezó a diferenciarse. Inclusive dentro del kirchnerismo empezó a diferenciarse, eso no cayó bien, y empezó, tomó su rol de intendente de un partido muy importante, que es el partido de Tigre en Argentina, hizo las cosas, por lo menos los vecinos de Tigre entienden que hizo las cosas razonablemente bien. El Tigre es la ciudad esa que está pegada a Buenos Aires. Tigre es una ciudad que está pegada a Buenos Aires, de lo que se llama... Es una especie de Venecia. Del Gran Buenos Aires, donde hicieron un desarrollo muy importante habitacional, complejo muy importante, se llama Nordelta, y los vecinos están muy contentos con él, fundamentalmente porque atendió uno de los problemas más importantes que tiene hoy en día el conurbano bonaerense, que es el tema de la seguridad. Las estadísticas de inseguridad en Tigre son terriblemente menores que los partidos, no solamente que los de Buenos Aires, sino que los partidos que están alrededor. Entonces se ocupó de poner cámaras, logró algo y bueno, evidentemente... donde nadie tiene objetivos conquistados, pues el que lo logra... Entonces, él en ese sentido empezó a forjar una buena imagen, es una persona joven, con esto digo, hay un puente entre generaciones mayores y generaciones menores, tiene un discurso y tiene una actitud que atrae a una amplia gama... ¿Lo aprecias populista? Exactamente, y además es una persona que en su discurso por lo menos siempre fue bastante moderado, inclusive en la época en la cual... ¿Lo ves como próximo presidente de Argentina? Hoy en día yo creo que si tuviese que... En Argentina en 2 años puede pasar cualquier cosa, con lo cual es muy difícil hacer futurología. Yo creo que en cualquier lugar del mundo en 2 años puede ocurrir muchas cosas. Pero hoy en día si yo tuviese que decir cuál es el próximo presidente, me atrevería a decirte que probablemente sea Massa. Su formación, él es economista. Sí, porque hay otro contendiente en esto que es Macri, que viene luchando por ese rol desde hace bastante tiempo. Pero ese no es peronista, ese es radical, ¿no? Ese no es peronista, coqueteó con... No, él no es radical, él tiene una fuerza que se llama PRO. De hecho, en algún momento coqueteó con el peronismo y con algunos integrantes del peronismo, pero tiene su propia fuerza. Lo que sucede es que yo creo que a él le juegan... Primero que le juegan contra su apellido,
porque el apellido Macri muy poderoso económicamente. Es un apellido muy poderoso económicamente, y eso en Argentina a veces no es un lastre. No cae bien, es un lastre. Mucha gente lo ve como un niño bien. Ese es el alcalde de Buenos Aires. Ese es el alcalde de Buenos Aires, efectivamente. Tiene buenas ideas, tiene algunos logros. De hecho, la última vez que estuve en Buenos Aires, para mi sorpresa, cuanto taxista, para mí el termómetro en Buenos Aires son los taxistas, con cuanto taxista hablaba muy bien de una obra que hizo que se llama Metrobús, que en general es muy difícil que en Argentina todos hablen bien de algo, y aquí todo el mundo con el cual hablé estaba contento. Digamos, hay logros, pero me parece que desde el punto de vista de la gran Argentina, una figura como Massa es mucho más probable. Mucho más probable. Ahora, los radicales no tienen opción de gobierno, no tienen posibilidades ninguna, no tienen liderazgo. No, yo no veo. Hoy el radicalismo es un movimiento, como te decía antes, que tiene mucha menos sed de poder que el peronismo. Es más reflexivo, lo cual a veces hace que sea menos ejecutivo. Tiene una historia de poder difícil, porque no hay presidente radical que haya terminado su mandato. No. Y hoy en día tampoco veo figuras dentro del radicalismo para revertir esta imagen. En su momento, a la salida de la dictadura, estuvo Raúl Alfonsín, pero hoy no hay una figura fuerte. Hoy le hicimos una promesa a nuestros televidentes de abordar la ley de medios. Realmente nos quedan 5 minutos. Okay. Háblenos de la ley de medios. ¿Qué procura, qué busca la presidenta Fernández con esta ley? ¿En qué medida, si es que lo afecta, en tu opinión, la libertad de prensa? Muchos defienden al Grupo Clarín, de que va a ser lo más afectado, pero también muchos dicen que el Grupo Clarín es un gran monopolio que controla la información a su manera y a su conveniencia. Tú eres el que conoces la materia y quiero que nos pongas al tanto. Mira, definitivamente el gobierno lo que hace con la ley de medios es un ataque frontal al Grupo Clarín. Y definitivamente esta es una guerra de poderes. No hay que desconocer también que el Grupo Clarín es un factor de poder muy importante en Argentina. Que también fue aliado en su momento los Kirchner. Desde hace muchos años, sí. Y de hecho hay una historia atrás de esto, obviamente no oficial, pero que cuenta que cuando asume Néstor Kirchner, va a ver al Grupo Clarín, a Magneto, que es el número 1 del grupo, y le dice que si ellos se alineaban con el gobierno, ellos iban a ser el grupo más poderoso de la Argentina y con más dinero de la Argentina, y que él o el kirchnerismo se iba a quedar en el poder por décadas. Evidentemente no hubo un acuerdo, y a partir de ese momento se genera un enfrentamiento muy fuerte entre esos dos factores de poder. Lo que quiere hacer Cristina con la ley de medios, y lo viene intentando desde hace 4 años, ¿no? Sí. Esto no es reciente, porque tuvo una serie de instancias judiciales, es debilitar ese grupo entrándole por la concentración. Es cierto que el Grupo Clarín tiene una concentración de medios muy importante, quizás sea el principal grupo de Argentina en ese sentido, pero hay muchos otros también. O sea, no hay un monopolio de información por parte del Grupo Clarín. No hay monopolio de información. Digamos, de hecho, hay una serie de grupos y hay medios que son opuestos a Clarín. O totalmente opuestos a Clarín. Que no son del gobierno. Que no son del gobierno, pero son a favor del gobierno. Y hay toda una gama muy importante. Lo que sucedió últimamente es que el lunes, justamente el día posterior a las elecciones, la Corte Suprema, última instancia dentro del sistema jurídico argentino, decretó que la ley que quería pasar o que pasó el gobierno de Kirchner era constitucional, por el cual se va a tener que poner en ejecución. ¿Cómo se va a hacer? En los 2 años pueden pasar muchas cosas y puede perder mucho poder Clarín. Pueden pasar muchísimas cosas en estos 2 años. ¿Pero crees en sustancia que atenta contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa? Yo personalmente creo que no, por cómo es el mapa de medios de la Argentina. Hoy en día tú lees lo que quieres leer y no estás condicionado. Aquí no hay un medio único en donde sí sería grave. Aquí hay medios para todos los gustos. Y hoy en día también la tecnología hace que esto, digamos... Sí, realmente, esos poderes se disminuyen más. Definitivamente. Hoy desde cualquier lugar del planeta puedes leer los medios de cualquier lugar y leer opiniones de cualquier persona. Yo creo que esto básicamente es una herramienta para ir en contra de los intereses económicos de Clarín.
que no digo que uno sea una oveja y el otro un lobo, pero me parece porque que los dos son lobos. Quizás los dos sean lobos, exactamente. Porque el problema es que cuando se tiene tanto control también, lo que hablábamos, ese afán del ser humano de crecer, controlar y manejar y manipular, también se produce fuera del gobierno. También se produce en las empresas. Eso es inherente a la naturaleza humana. Eso, digamos, tiene que ver con, donde hay un ser humano eso va a existir. Y no importa si es en el gobierno, no importa si es en un grupo privado. Por eso el desafío, me parece, para los pensadores y para los politólogos, es tratar de generar un sistema que pueda aislar lo más posible esa naturaleza o ese instinto humano de depredación. Acuérdate que un tocayo tuyo, Ernesto Guevara, trató de crear el hombre nuevo y nos desgració a los cubanos. Sí, yo sé. Porque creó un hombre nuevo que de verdad deja mucho que desear, como hombre y como nuevo, porque es un depredador en peores condiciones. Exactamente. 30 segundos. ¿Cómo ves el futuro de tu país? Yo veo 2 años muy complicados. Tengo esperanzas de que después de esos 2 años complicados haya una luz al final del túnel con alguien que tenga ganas de empezar a hacer las cosas bien. En algunas áreas de Argentina no veo difícil una rápida recuperación y en otras veo que va a tomar un tiempo, básicamente en la educación, que es triste, pero se deterioró mucho, y en infraestructura. Eso es lo que va a tomar más tiempo. Roberto, muchísimas gracias. Por favor, un placer estar Y las gracias a ustedes por haber estado con nosotros, pero en particular a Roberto Macho, que nos ha dado la oportunidad de acercarnos a Argentina, país tan importante. Recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Gracias una vez más y tengan todos muy buenas tardes. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy, P.O. Box 12500 Miami, Florida, 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Desde Cuba y Argentina hasta España, el bolero ha trascendido el mundo y ahora llega a su pantalla. Sintonice este domingo a las 7 p.m. y vea Enamorados del Bolero en su canal 17 WLRN. Ya tú ves la promesa que te... Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación.